La semana pasada el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las llamadas FARC, firmaron un acuerdo de paz en la ciudad caribeña de Cartagena frente a las cámaras de televisión de todo el mundo y 2.500 invitados, entre ellos Enrique Peña Nieto, el presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño Echeverri, máximo líder de las FARC, firmaron la paz y lo hicieron con bolígrafos hechos de 2 balas. El acuerdo es fruto de 4 años de complejas negociaciones realizadas en La Habana entre las dos partes, con la participación de los gobiernos de Noruega y Cuba en condiciones de garantes, así como de Venezuela y Chile a modo de acompañantes. La mala noticia, en un mundo cada vez más loco, diría yo, es que ayer una mayoría de colombianos, el 50.2%, votó a favor de rechazar el acuerdo de paz, lo cual deja en un limbo a Colombia. Javier. Yo la verdad todavía no lo puedo creer y se me hace tristísimo. Creo que el acuerdo de paz era un acuerdo de enorme importancia para Colombia, sí, de enorme importancia para la región, es decir, América sí. Latina, y yo diría que de enorme importancia para el mundo. Las razones por las cuales era importante para Colombia son obvias, creo yo. Un país que lleva más de 50 años con una violencia espantosa, llegaba por fin a un acuerdo que habían tratado varias veces, una de ellas aquí en México, en Tlaxcala, sí, sí. Y que esto se caiga por un referéndum, en fin. Para la región, yo creo que en cierto sentido, las FARC era la última gran guerrilla, fue de las primeras grandes guerrillas, era un claro símbolo de que la opción armada era totalmente anacrónica, no tenía ningún sentido, sobre todo dada la degeneración de las FARC en años recientes. En fin, para la región creo que también era importantísimo, y para el mundo era de los vestigios de la Guerra Fría que queda uno que otro, y que creo que es importante que desaparezcan. Absolutamente. Sí. Y en ese sentido, Cuba ya se acercó a Estados Unidos. Absolutamente. Sí. En fin, era importante creo que para el mundo. Si pensamos en el mundo que existía cuando arrancaron las FARC, pues eran dictaduras militares en América Latina. En fin, era otro mundo. Sí. Y es tan distinto el mundo hoy, que era importante, es importante que desapareciera esa guerrilla y se incorporara como partido político a la vida democrática colombiana. Y en ese sentido se me hace tristísimo, y creo que es importante entender qué pasó y por qué pasó lo que pasó. Jorge. Pues mira, el tema aquí, Leo, es que si no hubiera sido por las encuestas, que todas le daban un 20% casi de margen al sí, las dudas que Héctor y yo, entre otros, escuchamos hace 2 años, con mucha gente, pero colombianos en particular, en estos encuentros que teníamos, u otras dudas que fueron mencionadas a lo largo de la campaña sobre por qué podía perder el sí, esas dudas y esas previsiones hacían mucho sentido. En realidad, la sorpresa viene no por el resultado, sino por que las encuestas daban lo contrario. ¿Cuáles eran las 2 principales dudas? La primera era que se convirtió un poco, y Juan Manuel Santos de alguna manera lo alentó, se convirtió esto en una contienda electoral entre Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe. Y Santos trae el desgaste de 6 años de gobierno en condiciones económicas adversas, mientras que Uribe trae la ventaja de 6 años de estar tuiteando, porque tuitea obsesivamente, es como Trump, todo el día, toda la noche. Bueno, esa es una primera duda que era muy válida, es decir, él no estaba identificado con el político más popular de Colombia, Uribe, y él sí con uno de los más impopulares, el presidente Santos, por malas razones, pero no importa. Y el segundo tema también que tenía mucho que esta duda que había, era cuál era la lógica de un referéndum innecesario, porque la ley colombiana no lo imponía. Fue un poco, en ese caso, como el Brexit. No había ninguna necesidad de que Cameron llamara a un plebiscito, referéndum, y tampoco lo tenía que hacer Santos. Entonces, pues esas 2 dudas que ahí estuvieron siempre, pues desembocaron en este resultado que tiene mucho que ver con el ánimo de una sociedad colombiana muy desgarrada por esta llamada guerra.
Yo quizá añadiría un tercer factor, que es la duda de qué tanto las FARC seguían siendo un movimiento revolucionario o era ya más bien un movimiento de narcotraficantes, ¿no? Bueno, es que eso es parte de la ecuación, ¿no? Absolutamente, Sí. absolutamente. Las molestias, digamos, puntuales o los puntos más fuertes del alegato de Uribe, en lo que muy bien describe Jorge como un plebiscito entre Uribe y Santos, eran cosas que sí están en el arreglo y que son muy discutibles. La primera es que le iban a dar pase automático a la vida política institucional a las FARC. A las FARC. Y esto, había mucha gente que decía que no. Claro, tenía que pasar por un proceso complejo de comparecencia ante los tribunales y confesar sus crímenes. Yo no entiendo muy bien la lógica de eso. Tribunales especiales. Pero eso es lo que tenían que hacer. Quedó el acento en el tema de vamos a darle a los criminales un acceso político que no solo no se han ganado, sino que en realidad no deberían tener. Ese fue un punto de resistencia muy importante. Y el otro es que entre estos criminales... Con escaños garantizados, ¿eh? ¿Perdón? Con escaños garantizados. Con escaños claro. garantizados. Sí. Y el otro es que muchos de estos criminales estaban acusados de narcotráfico en Estados Unidos y por tanto sujetos a la posible extradición. Y el acuerdo les garantizaba, aquí sí, a militares de las FARC, pero probablemente también a narcotraficantes que, como tú dices, estaban ya mezclados en la talacha diaria, una inmunidad que nadie quería realmente otorgarles, ni siquiera creo que el gobierno de Santos. Entonces, esos dos puntos fueron como muy claves porque fueron las dos grandes piezas de resistencia al sí. Ahora, yo a mí siempre recuerdo que cuando le dio la mano Yitzhak Rabin a Yasser Arafat, le preguntaron qué se siente que le haya dado usted la mano al enemigo de siempre, ¿no? Y Rabin dijo una cosa simplísima, pero me parece muy lúcida. Dijo, bueno, pues mira, el problema con la paz es que hay que hacerla con los enemigos, ¿no? Pues sí. Y ni modo, pues digo, ¿quién era las FARC? ¿En dónde estaban? Lo que sí era claro era que era el enemigo del Estado colombiano, sí, ¿no? Y había que hacer la paz con ellos. Sí, y yo te diría varias otras cosas. Yo creo que parte del problema que tuvieron fue precisamente el resultado de su éxito como Estado. Es decir, durante los últimos años, empezando con Uribe, desde antes, pero sobre todo con Uribe, debilitaron militarmente a las FARC al tal grado que muchos pensaron que era posible una derrota militar pura. Sí. Y dos, se volvió un problema lejano para muchos colombianos. Sí. La falta de participación en el referéndum, que tal vez en parte explica el resultado, la manera en que se votó, es decir, en las zonas donde sigue habiendo presencia de la guerrilla, se votó por el sí, en las zonas donde están lejos de las áreas de conflicto, se votó por el no. Entonces, el propio éxito del gobierno, que era necesario para obligar a negociar a las FARC, hizo del problema un problema distante, lejano, de poca relevancia para muchos colombianos. Además, el enemigo es un enemigo presente y de lo que se piensa de él es eso, que es un viola, secuestra, narcotráfico. Yo creo que es más que eso, pero sí es eso. En cambio, el otro lado es un lado más, las autodefensas, abusos por parte del ejército, es algo más remoto, pero es algo más remoto. Sí. Entonces, había en una situación donde hay violaciones graves de ambos lados, pues te tragas más fácilmente una amnistía. En una situación donde las violaciones están más claramente presentes solo de un lado y las violaciones del otro lado están más en el pasado, es más difícil tragarte una amnistía. En fin, fue una situación complicada y medio prevista, estoy de acuerdo. Sabían que había antipatía, se desarrolló esta dinámica con Uribe, pero creo que es tristísimo y no queda nada claro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sigue ahora? No, ¿Qué va a pasar? Claro, porque no había plan B. Sí, claro, porque en el caso del Brexit era muy claro que perdió Cameron y se fue Cameron, ¿no? Y se quedaron los Brexiters a cargo del gobierno. Sí. Este es un sistema presidencial donde no se puede ir Santos, Jorge. A ver, perdón. No, Jorge. Jorge, adelante, Jorge.
Sí, yo agregaría, estando totalmente de acuerdo con todo esto, que quizás Santos, en la misma lógica que decía Javier, quizás Santos le dio demasiada importancia a la paz y a las negociaciones. Se volvió realmente un presidente monotemático. Toda su energía, su enorme talento, su cultura, su experiencia, o sea, todas las virtudes que han hecho de él, yo creo, un muy buen presidente, pues las dedicó a eso y solo a eso. Y eso, como decía Javier muy bien, solo afectaba a una pequeña parte de la población. Pero la crisis económica, el tema del narco más en general, las llamadas bandas criminales o bacrims en las ciudades que ya no eran parte de la guerrilla, todo eso, pues no es que lo haya descuidado, nada más que por muy inteligente que sea, pues si se dedica solo a eso o casi solo a eso, pues no alcanza la materia gris para todo. Y yo creo que quizás eso hizo que Santos le urgiera demasiado el acuerdo y que tal vez sí cedió demasiado. En vista de que se había comprometido a un referéndum, porque él se comprometió a esto desde un principio, sí. Que pues ya entonces él mismo se puso la soga al cuello. Bueno, hay ese error que lo honra, ¿no? De haber podido hacer este acuerdo como un acuerdo de gobierno, pero haber pensado, yo creo que con profundidad, aunque con riesgo, que un acuerdo de ese tamaño sí necesitaba el aval de la mayoría. Claro. Sí. de los colombianos. Ahora, volviendo al tema de las encuestas, quizá las encuestas y ese veredicto que parecía tan fácil para el sí, puede haber desalentado o haber desmovilizado un poco a los que querían votar por el sí. Y por eso quizá esa afluencia tan baja, creo que fue una afluencia del 37% o abajitito del 40%. Sí. En un asunto que parece de la primera importancia para los colombianos. Quizá muchos se quedaron a no votar pensando que estaba ganado de antemano el plebiscito. Lo mismo que el Brexit. Bueno, lo mismo que el Brexit. Lo mismo que y aquí nos empatamos con un asunto que tiene que ver con las encuestas y tiene que ver con lo que la gente está realmente pensando y con lo que están reportando los encuestadores. Es como sistemático y empieza a ser como global, que los votantes o no le dicen a los encuestadores lo que van a hacer, o los encuestadores no están en un desencuentro muy profundo, pero son demasiados desencuentros, es el Brexit de Colombia, y a ver si no nos toca el desencuentro con Trump. Eso me aterra, a mí me aterra. Hay ciertas similitudes digamos, en todas esas cosas. Primero, la idea de que está muy fácil ganar vencer el Brexit, está muy fácil ganar el plebiscito de Colombia, y ahora parece que está muy fácil que pierda Trump, ¿no? Bueno, y otra comparación con el Brexit es, en realidad, es un empate prácticamente, o sea, es una sociedad que queda profundamente dividida, Javier. Pero ese es el problema de los vaya, ganó el Brexit y ganó el no en Colombia, pero tampoco es que por un marcador abrumador, fue ese por es un pelito. Ese es el problema de los referéndums, es decir, tú haces un referéndum sobre una cosa que a lo mejor no es de sí o no, y la vuelves sí o no, y el resultado final es que queda dividida la nación. Ese era mi punto precisamente, y las encuestas no lo recogen. Todo el mundo pensaba que iba a ganar el sí. ¿Por qué? Porque si la pregunta es paz o guerra, pues paz. Pero si la pregunta es amnistía a secuestradores, pues claro que no. Si la pregunta en el caso de Brexit es que entren miles y miles y miles de turcos, aunque eso nunca fue no, pero eso es lo que hizo Boris Johnson. Pues claro que no. Claro, entonces la gente vota puntualmente por temas. Igual con Trump. El tema va a ser para muchos la segunda enmienda. Todo lo demás no importa. O el tema va a ser quién va a poner Hillary, quién va a poner Trump en la Suprema Corte, y todo lo demás no importa. Entonces, si uno ve muchos de los temas alrededor del acuerdo, la gente salió a votar puntualmente por cosas que no le gustaban. No a favor de la guerra, ni en contra de la paz, ¿no? Ahora, el acuerdo era sumamente favorable. ¿Favorable para quién? Para el gobierno, si lo comparas con el de 98, precisamente porque había ganado mucho poder el gobierno frente a la guerrilla, que había sido diezmada. Y si lo comparas también a nivel internacional, Sudáfrica, El Salvador, España, Chile, Argentina, todos los países que han tenido algún tipo, Guatemala... El propio Colombia con el M-19, Javier. El M-19, todos los países que han tenido...
han tenido algún tipo de amnistía. Claro. En algunos casos, simple y sencillamente, se han olvidado del tema Chile y España y le apostaron al crecimiento económico para salir adelante con éxito. En el caso de Sudáfrica hubo exactamente lo mismo. Si tú confesabas, te perdonaban. El único lugar donde no es donde hubo una derrota militar argentina en la Guerra de las Malvinas y estaba tan desprestigiado el alto mando del ejército que fue fácil procesarlos. Pero si tú ves en El Salvador, insisto, Sudáfrica, en Guatemala, ahí hubo una derrota militar de la guerrilla y solamente se ha empezado a investigar a los altos mandos de las Fuerzas Armadas a raíz de una intervención externa. Sí, la de las Naciones Unidas. Entonces, no es nada, no le estaban ofreciendo nada, creo yo, que no se ofrece generalmente, e incluso si lo comparas con otros posibles acuerdos. Si son revolucionarios, no si son narcotraficantes, secuestradores, extorsionadores, y si profesionales. Mandela era visto como terrorista por el gobierno sudafricano, por como si lo muchos tuvieran blancos preso, por eso. sudafricanos. Claro, y Estados Unidos. Por Inglaterra. Lo Entonces, tenía, claro. Hombre, sí. Jorge, un último comentario sobre esto. Sobre esto, mira, y el tema ahora es qué va a pasar. Yo creo, y alguna gente se lo dijo a Santos desde un principio, pero sí parecía que la animosidad entre él y Uribe ya no daba para esta opción, que tenía que involucrar a Uribe en la negociación, que Uribe sí tenía una especie de derecho de veto, no de jure, pero sí de facto, y que si no lo metía, pues corría este riesgo. Pues ahora ya no es un riesgo, ya es un hecho, y al final del día va a haber una negociación de tres bandas: Uribe, el gobierno y las FARC, y Uribe va a tener que palomear los cambios que se hagan al acuerdo, y eso puede durar una eternidad, puede ser imposible, puede ser anticonstitucional, aberrante, todo lo que se quiera, pero hoy en día ya formalmente Uribe tiene derecho de veto y no hay plan B. Creo que nunca contempló Santos qué iba a hacer si perdía. Bueno, por lo pronto el gobierno y las FARC han anunciado que sigue el cese al fuego. Eso es importante. Sí, es una buena reacción. Sí, ahora, claro. Podemos hacer una profecía en esta mesa, yo creo. Ese arreglo, si se da ese arreglo de tres, Uribe, Santos y las FARC, Jorge, no será durante el gobierno de Santos. Será, en todo caso, para que otro se cuelgue la medalla, que probablemente será el candidato de Uribe a la presidencia de Colombia, porque bueno, lo que ha ganado Uribe aquí también a su lado, es como la iniciativa noche electoral, ¿no? Sí. Bueno, y las FARC, yo recuerdo Guillermo Zuluaga a su lado, anoche. Yo recuerdo la frase del líder de las FARC, que entonces en Tlaxcala, Cano, que cuando fracasaron se fue diciendo, bueno, nos vemos dentro de 5,000 muertos. Entonces, ¿qué frase? Pues no solamente es el próximo gobierno, habrá más muertos probablemente hasta entonces, y más desplazados, y más violencia, y más degeneración de una guerrilla en narcotráfico y en crimen organizado. Yo creo que fueron más de 5,000, fueron muchos más de 5,000. Muchísimos más. Bueno, pero vamos a hacer una breve pausa y ahora vamos a regresar a hablar de la elección en Estados Unidos, Brexit, no en la paz en Colombia. Lo que nos espera es otra sorpresa. Vamos a hablar del debate y el postdebate entre Hillary Clinton y Donald Trump. Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.